Hola a todos. Un gusto estar con ustedes, iniciemos. Una joven llamada Novali se preparaba para emprender un viaje con su novio Willy desde Tennessee hasta California. Decidieron utilizar un automóvil que Willy había adquirido por $80. A pesar de las advertencias de las amigas de Novali sobre su estado que el carro era chatarra, la joven no le daba importancia porque la placa no tenía el número 5. Ya que el número 5 le traía malos recuerdos desde su 5º cumpleaños cuando su madre la abandonó. A lo largo de su vida, Novali experimentó tragedias, incluyendo un ataque con un cuchillo que resultó en 55 puntadas. A pesar de sus malos presentimientos al notar que eran las 5, Novali y Willy emprendieron el viaje. En el transcurso, Novali expresó a Willy su esperanza de que su vida mejorara, pero él ignoró sus palabras. El viaje se complicó cuando descubrieron un agujero en el auto, y luego Novali se percató de que sus zapatos se habían caído por dicho agujero. Esto enfadó a Willy. La joven le dijo que tocara su vientre para sentir al bebé y Willy respondió que no sentía nada. Después de una parada en un Walmart, donde compró sandalias y utilizó el baño, después se dispuso a pagar las sandalias y al recibir el cambio vio que eran $5.55 y corrió hacia el estacionamiento. Novali se encontró abandonada por Willy, quien la dejó con poco dinero. Confundida por una mujer llamada hermana Osband, Novali recibió una canasta con productos y una planta. Decidida a seguir adelante, Novali contó su dinero y comenzó a recorrer el supermercado. Un fotógrafo llamado Moisés se ofreció a fotografiarla cuando tuviera su bebé, y sugirió que eligiera un nombre significativo. Novali optó por el nombre Wendy. El fotógrafo le dijo que los nombres son importantes, que debía ponerle un nombre con significado relevante. Después de pasar tiempo en el supermercado, Novali decidió quedarse a vivir allí, procurando alimentarse y seguir las recomendaciones de una revista sobre el ejercicio durante el embarazo. En otro contexto, Willy disfrutaba conduciendo por la carretera cuando se encontró con una chica cuyo auto estaba averiado. Sin dudarlo, le ofreció llevarla, y ella aceptó, colocando algo cubierto en el maletero. La chica mencionó que se quedaba sin gasolina, pero Willy no tenía dinero. Sorprendentemente, la chica sacó un fajo de billetes y, al negarse a quedarse varada, Willy se lo quitó, poniéndolo en sus pantalones y desafiándola a ganárselo de vuelta. La policía en ese momento los detuvo, descubriendo que el dinero y las cajas de cigarrillos robados pertenecían a la chica, que resultó tener solo 14 años. Willy, al darse cuenta de que escapar era inútil, fue a prisión. Mientras tanto, Novali durmió en el supermercado, estableciendo una rutina diaria. Devolvía lo que tomaba y anotaba sus compras, esperando el día en que pudiera reponerlo todo. Luego, en Walmart, notó que su árbol se secaba y buscó soluciones en la biblioteca, pero recibió un trato grosero del bibliotecario. En eso alguien más llamó al bibliotecario. Novali sintió incomodidad y se retiró del lugar. Fue y visitó a la hermana Osband, quien la invitó a comer. Novali le dijo que había ido a la biblioteca. Muy bien, entonces conociste a Forney, un chico brillante que no terminó la universidad. Después a su regreso, se le rompió la fuente y Novali dio a luz en el pasillo 5, despertando al día siguiente en el hospital convertida en una celebridad. Los medios la rodearon, pero Lexi, la enfermera, la tranquilizó, diciéndole que nadie la separaría de su hija, Americus. Forney ayudó en el parto, y Lexi compartió su propia historia. Mucha gente la apoyaba, la joven recibió muchas cartas, incluso dinero, pero había una en especial de Mississippi. Decía que su hija era una abominación ante los ojos de Dios. La madre de Novali apareció, después de dejarla a los 5 años, porque la miró en televisión y prometió ayudarla, aunque Novali desconfiaba. A pesar de recibir apoyo y cartas, hubo críticas, incluso de su madre biológica. El presidente de Walmart le ofreció trabajo y $500. La madre de Novali, sin embargo, no cumplió su promesa de buscar una casa para rentar y regresar por ella, mientras que hermana Osband la invitó a quedarse en su casa. Más tarde, Novali fue y agradeció a Forney tomándole una foto con Americus. Mientras tanto, Willy intentaba componer una canción en prisión. Un mes después, unos sujetos visitaron a Novali en casa de la hermana Osband para hablarle de la palabra de Dios.
Pero hermana Osben los rechazó de su casa diciéndoles que en su casa estaba la palabra de Dios desde hace bastante tiempo. Posteriormente, Novali llevó la camioneta de hermana Osben para que le revisaran los frenos, encontrándose con un hombre con el que tuvo un encuentro apasionado, algo que lamentaría al sospechar que estaba embarazada. Trabajando en Walmart, Lexi le sugirió un remedio peculiar de una anciana gitana para deshacerse del embarazo, que saltara 9 veces hacia atrás y así lo solucionaba. Por precaución, Novali decidió probar el remedio saltando 9 veces hacia atrás. Más tarde, en la biblioteca, mientras leía sobre fotografía, Novali sintió algo y corrió al baño, descubriendo que había tenido su periodo menstrual. Le comunicó a Forney que iría a la venta de garaje, pero no como una cita, ya que había decidido alejarse de las relaciones con hombres. Durante la visita, escucharon un ruido y descubrieron que Mary, la hermana de Forney, se había caído. Ella era quien siempre gritaba. Forney explicó a Novali que cuidaba de Mary, quien tenía problemas con el alcohol, razón por la cual abandonó la universidad y le hubiera encantado ser profesor, pero Mary no podía cuidarse sola. En la venta, Novali encontró una cámara y la compró, llevándosela a Moisés, expresándole su deseo de ser fotógrafa en el futuro. Con el tiempo, llegó la Navidad, marcando la primera vez que Novali tendría un árbol de Navidad. Sin embargo, el entusiasmo se vio opacado al descubrir que Lexi estaba nuevamente embarazada, sugiriendo que el novio no era tan infértil como pensaban. Mientras los chicos se dirigían a casa, Forney mencionó que Americus cumplía 5 meses ese día, preocupando a Novali, quien corrió a casa para descubrir que la bebé había sido secuestrada. La policía les preguntó sobre posibles enemigos, y al encontrar una Biblia junto a la cuna de la bebé, vinculándola a sujetos de mina en Mississippi, Novali se lamentó. Sin embargo, recibieron noticias de que la bebé estaba a salvo, ya que los oficiales habían detenido a los secuestradores gracias a una alerta. Mientras tanto, Willie, liberado en ese momento, decidió buscar representación y se encontró con Rod Myers, quien le dio una oportunidad para destacar en la música bajo el nombre de Pala Shadow. Después de 3 años, finalmente alcanzó la fama a través de la radio. Americus había crecido y tenía un fuerte afecto por Forney, mientras Novali se adentraba en la fotografía de eventos. Un día, las autoridades advirtieron sobre la proximidad de un tornado y les instaron a resguardarse. Hermana Osban, mencionando que llevaría sopa a un amigo enfermo, prometió reunirse con ellas en el refugio. Novali fue al refugio con Americus, pero la hermana no llegó a tiempo. Cuando una mujer insistió en cerrar la puerta debido a la alarma, Novali, esperando a la hermana, se resistió. En ese momento, al salir a comprobar, se encontró con un enorme tornado. Desesperada por cerrar la puerta, el viento la arrastró, pero la mujer la sostuvo, salvando a ambas. Americus también fue arrastrada, pero la puerta se cerró, proporcionándole suerte. Sin embargo, la hermana Osban falleció y su casa quedó destruida, dejando a Novali y Americus sin hogar. Novali capturó la tragedia en una fotografía, y Moisés, al verla, la elogió. Después, Novali compartió su situación con Lexi, quien reveló que Forney había solicitado un trabajo para ella en el hospital porque no quería que se fuera. Lexi señaló que Forney estaba enamorado de Novali, pero ella lo negó, creyendo que él nunca se fijaría en ella. En eso un amigo de la hermana Osban llegó con buenas noticias. Novali era la heredera de la hermana, incluyendo propiedades y activos que sumaban más de $41,000. Con este dinero, Novali empezó a reconstruir su casa y darle un espacio especial a la planta regalada por la hermana. En cuanto a Willie, después de sentir que Ruth no podía hacer más por él, buscó otro representante. Mientras estaba en un elevador, Willie vio a Novali pero no la reconoció. Novali estaba en un hotel para la ceremonia de los premios Kodak, donde resultó ganadora. Al recibir el premio, mencionó que la foto tenía un significado especial por recordarle a una gran amiga. Por otro lado, Willie tuvo problemas legales cuando Ruth le informó sobre una demanda de autoría de su canción. Willie afirmó haberla escrito y le dijo que lo resolverían en la cama, a lo cual Ruth le dio un golpe. Novali regresó al pueblo, donde Lexi le contó sobre un atractivo hombre, Roger, que manejaba un auto lujoso y lo había conocido en la gasolinera. Mientras tanto,
Forney cuidaba de Americus, y Lexi sugirió a Novali mostrarle su agradecimiento con un premio especial. Al entrar, Novali presenció una conmovedora escena de Forney siendo un cuidador excepcional. Después, Novali recibió una llamada de uno de los hijos de Lexi, quien informó sobre la paliza que su amiga había sufrido. Novali acudió enseguida, encontrando a los niños a salvo pero a Lexi malherida. Lexi le relató que salió antes del trabajo para encontrarse con Roger, pero llegando a casa escuchó ruidos extraños que venían del dormitorio. Como pudo abrió la puerta, Roger estaba a punto de dañar a los niños. Con rabia se le dejó ir, así impidió que le hiciera daño a los niños. Llegó a tiempo para salvarlos, lamentando no haber notado antes la verdadera intención de Roger. Novali le dijo a Lexi que aunque hay maldad en el mundo, también hay bondad que hace que valga la pena vivir. En otro giro, la hermana de Forney falleció, y él no pudo asistir al funeral. Novali lo visitó, tratando de consolarlo en esos momentos difíciles. Teniendo un momento de intimidad, Forney confesó su amor a Novali, pero ella no respondió. Al contarle a Lexi lo sucedido, en eso pasó Ernie, el exterminador, tendría una cita con Lexi. Novali continuó su trabajo como fotógrafa, y en una ocasión, Forney, recién regresado de un viaje, le expresó su deseo de trabajar en una fábrica. Novali alentó a Forney a seguir su sueño de ser maestro, pero él le confesó su amor. Aunque ella consideraba a Forney su mejor amigo, le dijo que no lo amaba y se marchó llorando, compartiendo la experiencia con Lexi. A pesar de amar a Forney, Novali no quería que renunciara a su sueño y sentía que no merecía su amor. Lexi le sugirió que sí era suficiente, pero la decisión era suya. Lexi también reveló que sentía que Ernie no era su tipo, pero al poco tiempo estaba casándose con Ernie, quien resultó ser el indicado, ya que la hija de Ernie no era biológicamente suya, sino de su ex y otro hombre. Mientras tanto, Willie estaba inmerso en viajes psicodélicos y alucinaciones con la voz de Novali, diciéndole que tocara su vientre, lo que lo llevó a caer en las vías del tren. El tiempo pasó, y en el quinto cumpleaños de Americus llegó pero Novali no puso las velas por el miedo al número 5. Novali descubrió que Willie le había robado la silla de ruedas recién llegado al pueblo. Novali decidió visitar a Willie, este le confesó que recordaba lo del vientre y deseaba una segunda oportunidad para cambiar. Novali, reflexionando sobre la situación, decidió ir a buscar a Forney quien había vuelto a la universidad. Al verlo con otras chicas Novali no quería separarlo de su sueño, pero Forney se percató de su presencia y fue hacia ella y Novali le reveló la verdad que sí lo amaba. Forney la besó, y con el tiempo, esto condujo a su boda, que tuvo lugar en Walmart. Así concluye esta historia. Agradezco a todos por ver este video y por su apoyo. Si disfrutaste del video, activa la campanita, nos vemos en el próximo video.